Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos. Qué bueno es el Señor que nos permite estar reunidos nuevamente. Este primer culto del 2021 y qué agradable para mí ver más de 30 personas conectadas a Facebook. Y esto es bueno porque sé que no estamos físicamente en la iglesia, pero a través de estos medios estamos reunidos con deseos de escuchar de su palabra y alabando y adorando a nuestro Señor, que es digno de toda honra y gloria. Un año más, una oportunidad más. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Probablemente, y gracias a Dios por eso, muchos tuvimos banquetes en nuestras casas. Probablemente usted se compró un vestido nuevo, año nuevo, un vestido nuevo. No es bíblico, pero usted lo hizo. Probablemente pasó un buen tiempo con su familia. Y eso es bueno. Pero el Señor nos está dando un año más, lo cual significa una oportunidad más para servirle. Una oportunidad más para dar frutos a la higuera estéril. Se le dio la oportunidad de un año más para que diera frutos. El Señor había ido una, otra y otra vez, 3 años consecutivos y no daba frutos, hasta que decidió mandarla a cortar. Pero aún a petición se le dio un año más. Nosotros iniciamos un año más, que es una nueva oportunidad para dar fruto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aprovechar esta nueva oportunidad que nos da el Señor? ¿O vamos a seguir año tras año haciendo banquetes y celebrando, pero no dando frutos? Para dar frutos, lo primero que tenemos que hacer es permanecer en Cristo, ser salvos y permanecer arraigados y cimentados en Él. En nuestra vida como cristianos tenemos que dar frutos para la gloria de Dios. Cuando damos frutos es para honra y gloria de Dios. No podemos andar como la higuera estéril. El Señor busca frutos en los creyentes. Lamentablemente hay creyentes que dan frutos y hay quienes no dan frutos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál de los dos soy yo? ¿Estoy dando frutos para la honra y gloria del Señor o no estoy dando nada? Pasa año y pasa año, viene año nuevo y el Señor viene a ver los frutos que yo doy y no estoy dando nada, como la higuera estéril. ¿Cómo está su vida? Es la pregunta. ¿Está usted dando frutos, más frutos y muchos frutos? ¿O usted simplemente es un creyente de butaca, de estar sentado allí sin hacer nada para la obra de Dios? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por un año más, por una oportunidad que tú nos das para servirte. Gracias, Señor, por toda tu bendición y por toda tu paciencia, porque sabemos que has venido año tras año a recoger los frutos
y muchas veces no encuentras nada. Perdónanos, Padre, y pon en nuestro corazón el deseo de ser fructíferos para ti. Cambia nuestra manera de ser, cambia nuestro corazón, cambia nuestro carácter. Que nuestro carácter esté inundado por el fruto del Espíritu Santo. Oyemos que deberían estar en todos los creyentes, pero que muchas veces no hay mucho. Señor, bendícenos, permítenos estar unidos, siempre atentos a tu palabra, pero Señor, que comencemos ya en este 2021, a pesar de todas las dificultades, que comencemos a dar frutos para ti. Padre amado, llévanos siempre por el buen camino. Permite que nosotros desarrollemos una vida espiritual, que crezcamos espiritualmente, para que nosotros entonces produzcamos frutos para ti. Perdona a los que no han entendido esto, Señor, y piensan que ser cristiano es una religión o es un club social. Perdónanos, Padre, y permítenos ser esos hijos tuyos, esos cristianos, esos creyentes que verdaderamente estamos aquí para dar frutos para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Un tema importantísimo en la Biblia. Un tema importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Pero que tenemos que entenderlo. Tenemos que analizarlo y meditarlo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida como cristiano? ¿Estoy siendo fructífero en mi vida para el Señor o no estoy haciendo nada? Y para iniciar esta enseñanza quiero invitarlos al libro de Lucas capítulo 13, y vamos a ver los versículos del 6 al 9. Lucas 13, versículos del 6 al 9. Parábola de la higuera estéril. Dice la palabra de Dios así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Para mí, el significado de esta parábola es tremendo. El Señor está hablando de una parábola dirigiéndose al pueblo de Israel, pero que esta parábola también es aplicable para nosotros como creyentes, para nosotros como iglesia. A menudo en el Antiguo Testamento, un árbol con fruto simboliza una vida piadosa. Pero en este pasaje, el Señor subrayó claramente lo que sucede a alguien que no da frutos. Aquel que pasa tiempo, ocupa espacio y no produce nada para su Señor. Me impresiona lo que dice que el Señor fue 3
años consecutivos a buscar frutos y no encontró frutos. Y su decisión fue cortarla. Pero el Señor siempre nos da una oportunidad más. Nosotros, como dije al principio, celebramos Año Nuevo, cristianos y no cristianos. Muchos tienen costumbre de hacer culto a las 12 de la noche. Y allá van ellos al culto a las 12 de la noche. Pero pasa año tras año yendo al culto a las 12 de la noche y siguen sin producir ni un fruto. Como esta higuera. La decisión del Señor fue cortarla. Pero qué bueno es el Señor que nos da una oportunidad más. Yo no sé si usted celebró o no, pero lo que sí sé que la palabra de Dios me dice aquí es que nosotros tenemos una nueva oportunidad, ya que el Señor nos ha dado un nuevo año, para que nosotros comencemos a entender lo que es ser cristiano y comencemos a producir frutos, pero ya. Aproveche la oportunidad. En esta parábola, la higuera era el pueblo de Israel. Cristo quería que su pueblo le honrara y llevara el mensaje y la imagen de Dios a las demás naciones. Se encomendó esto a Israel, pero ellos se negaron a aceptar el pacto con Cristo y aún se niegan a aceptar a Cristo. Bien dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se negaron a dar frutos. Esto es aplicable para nosotros como iglesia. El dueño de la higuera es Cristo. Él dio su sangre por su viña. Él dio su sangre por nosotros. Pero hemos sido escogidos para llevar el mensaje de salvación al mundo, para llevar el evangelio. Y esta debe ser nuestra prioridad y nuestro enfoque principal. Pero muchos cristianos no han entendido esto. Se pasan años en la iglesia sin dar absolutamente ningún fruto. Año tras año celebramos el año nuevo, pero cuando Cristo viene a buscar los frutos, no tenemos nada que ofrecerle. Estamos allí sin hacer nada. A veces hasta preguntan cuándo vamos a hacer el culto, porque para nosotros eso es el cristianismo. Se nos olvida que estamos aquí para producir para el Señor, para llevar frutos, para cambiar nuestro carácter y llenarlo con el fruto del Espíritu Santo. Es nuestro carácter. ¿Qué vamos a hacer este año 2021 con una oportunidad más que nos ha dado el Señor? Al ver esta higuera infértil año tras año y el deseo del dueño de la higuera de cortarla por no dar fruto, es una clara advertencia a los creyentes para que tengamos cuidado y recordemos que la vida cristiana debe ser productiva, dando frutos para la gloria de Dios. La pregunta, nuevamente,
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo para promulgar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido en tinieblas? ¿Qué estamos haciendo? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestro carácter rebelde y desobediente? El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23, que no lo vamos a leer porque usted se lo sabe de memoria. Comienza con amor, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué estamos haciendo con ese carácter? Estamos desarrollando ese carácter del Espíritu Santo que mora en nosotros, lo estamos desarrollando para dar frutos. ¿Se ven los frutos de nuestro carácter? ¿Se ve el amor? ¿Se ve la paz? ¿Se ve la paciencia? ¿La benignidad? ¿La bondad? ¿La fe? ¿Se ve eso en nosotros? ¿O simplemente estamos como la higuera esta, sin hacer ni dar nada? ¿Cómo anda su vida? Salmo 1, versículos 2 y 3. Salmo 1, versículos 2 y 3. Miren lo que nos dice. Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos dice el salmista que mientras más nos deleitamos en la presencia de Dios por su palabra, más fructífero seremos. Así como un árbol absorbe el agua y produce muchos frutos, nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir hechos y actividades que lo honren. Solo produciremos frutos si la palabra de Dios está en nuestros corazones. Por eso quizás estamos estancados y no damos fruto, ni entendemos que tenemos que hacer algo en la obra del Señor, porque la palabra no está en nuestros corazones, no la disfrutamos, no los deleitamos con la palabra de Dios. Por eso no podemos ser un árbol fuerte que absorbe las corrientes de agua para dar frutos a su tiempo. Disfrute de la palabra de Dios, medítela, analícela, llévela a sus corazones y entonces, y solo entonces, lleno de la palabra de Dios, usted va a producir frutos, más frutos y muchos frutos. Hermanos, este es un llamado a aprovechar la oportunidad que nos da el Señor de darnos un nuevo año para que nosotros comencemos a dar frutos de una vez y por todas. Que no llegue el 31 de diciembre del 2021 y el 1 de enero del 2022 y el Señor venga a buscar los frutos suyos y no encuentre nada como esta higuera. Cuidado, hermano. Jeremías 17:8 dice así: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Esto aquí está hablando de mantener nuestra confianza en el Señor. Hemos tenido un 2020 muy difícil. Aquí habla del año de la sequía. Quizás hubo sequía para muchos, pero nosotros, como no estábamos alimentados por la palabra de Dios, no pudimos dar frutos
Y ahí estamos, sin entender que tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios para comenzar a producir frutos. ¿Confía usted en el Señor y se ha fortalecido en la palabra? ¿Está dando frutos o está usted como esta higuera estéril? Mientras que el Señor viene cada año y no encuentra ningún fruto en usted. Ojalá y esto no esté pasando con alguien en nuestra iglesia. Y que todos entendamos que estamos aquí para buenas obras. Como dice Efesios 2:10, estamos hechos para buenas obras que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo está usted? Esta higuera tenía 3 años. El Señor buscando frutos y no encontraba nada. Y mi pregunta en este momento es, ¿cuántos años le ha esperado a usted el Señor y usted no produce nada? ¿Dónde están sus frutos? ¿Será que Año Nuevo es comer jamón y pavo? ¿O será que el Año Nuevo es una oportunidad para dar frutos? ¿Cómo lo interpreta usted? La Biblia dice que tenemos que dar frutos. ¿Cuántos años tiene usted en el camino del Señor? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50? ¿Y dónde están sus frutos? Hay un versículo de la Biblia que me llama la atención que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos está dando usted? Él nos da oportunidades aquí. Él dice, déjala un año más mientras la abono, la cabo y la abono. Eso significa una nueva oportunidad. Él la iba a cortar, pero dice, déjala un año mientras cabo y la abono. Una nueva oportunidad es el 2021. Este abono que necesitamos nosotros para dar fruto es la palabra de Dios en nuestros corazones. Ahí está el abono. Escudriñar las escrituras, alimentarnos de la palabra de Dios y entonces estaremos listos para producir frutos. Y déjeme decirle que producir frutos no es solamente ganar alma o llevar el evangelio para que otros se salven. No es solamente, ese es un punto de dar frutos. Pero también está su carácter, su estilo de vida, su forma de ser, su servicio en la obra del Señor. A ver, le pregunto cuántas veces ha ido usted en los últimos meses a darle la vuelta a la iglesia, al edificio donde nos congregamos. A ver si hay que barrer en la parte de afuera, a ver si hay que barrer en la parte de adentro, a ver si hay que cortar la hierba, a ver si hay que hacer tantas cosas en la iglesia. ¿Cuánto fue la última vez que usted fue e hizo eso? Aún los puestos de jerarquía, los puestos administrativos, ¿dónde están? Usted está cómodo en su casa, haciendo las cosas suyas, como dice allá el profeta menor, en sus casas artesonadas y se olvidan de la obra de Dios. Déjeme decirle, hermano, que hay muchas formas de dar frutos. Hay muchas formas. Uno de estos días que fui a la iglesia, estuve caminando por la parte de atrás y ya hay unas plantas de esas que van enredando la cerca. Ya la cerca no es cerca, sino que es una enredadera. ¿Hay cuántos de la junta directiva? ¿Cuántos hermanos han ido a ver si es posible cortar eso con un machete? ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están? Y déjenme decirle que la mayoría vivimos cerca.
La vida cristiana no es estar cómodo en un sillón, no es estar cómodo en su casa. La vida cristiana es acción, es dar frutos en todo tiempo. El Señor nos está dando una nueva oportunidad, 2021, para que cambiemos nuestra actitud y comencemos a producir. Muchas personas en las iglesias, el Señor le asigna ministerios de acuerdo a sus dones, pero en un tiempo no damos frutos. Simplemente el Señor nos quitará de allí y pondrá a alguien que esté dispuesto a trabajar y a dar frutos para el Señor. Como cristianos no podemos andar sin frutos, no podemos andar como la higuera estéril. Todos, y no solo la junta directiva, todos en la iglesia tenemos la responsabilidad de ver qué hacemos y cómo hacemos para echar adelante la obra de Dios. No es la obra de los hombres, es la obra de Dios. Aproveche un año más y comience a dar frutos. Es bueno que entendamos esto. No es para celebrar las fiestas, es oportunidades para nosotros servir a nuestro Señor. Y por eso nos vamos ahora a Juan 15. Pero que ahí verdaderamente entendemos quién es la vid, quién es el labrador, quiénes son los pámpanos y qué deben hacer los pámpanos para dar frutos. Vamos a Juan 15. Vamos a Juan 15 y miremos los versículos del 1 al 10. Juan 15 del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a dejarlo hasta allí. Aquí me dice el pasaje comenzando que Cristo es la vid. Número 1. Número 2, dice que Dios Padre es el labrador. El labrador cuida de los pámpanos para que produzcan frutos. Y número 3, los pámpanos fructíferos son los creyentes que mediante su unión viva con Cristo llevan muchos frutos. Los creyentes productivos. Pero también nos dice el pasaje que hay creyentes improductivos. Los pámpanos que en mí no llevan frutos. Son creyentes improductivos. Este pasaje está dirigido a los creyentes. Estar en Cristo es ser salvo. Está hablando en cuanto a los frutos que debe dar un creyente.
Este pasaje está hablando de eso, no está hablando de perder la salvación o no, está hablando de los frutos que debemos llevar los creyentes y está hablando de los creyentes que no dan frutos y está hablando de cómo podemos nosotros llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Debemos estar claros aquí que estar en Cristo significa ser salvo. Está hablando en cuanto a los frutos que debemos llevar los creyentes. Pero hay ramas o pámpanos que llevan frutos. El labrador los limpia para promover el crecimiento y para que den más frutos. Pero las ramas que no llevan frutos se quitan porque afectan al resto que sí está dando frutos. Note que en este pasaje se menciona 6 veces la palabra fruto y 3 grados de fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Yo no sé cuánto está dando usted. Lo ideal sería que demos mucho fruto. El labrador tiene 2 responsabilidades. El padre, en este pasaje, es responsable de cortar y quitar las ramas que no dan fruto. A la higuera se iba a cortar del todo, porque no habían pasado años y no estaba dando fruto. El padre quita y corta aquellas ramas que no dan fruto. Y no estamos hablando de la salvación. Alguien dirá, pero esto es perder la salvación. No, sabemos que la palabra de Dios dice que la salvación no se pierde. No es así. Estamos hablando aquí en cuanto a la producción de frutos, que es el resultado de la salvación. Somos salvos para buenas obras. Somos salvos para producir. Esto tiene que ver con el carácter del creyente. ¿Cómo anda su carácter? ¿Ha cambiado? ¿Está cambiando? ¿El fruto del Espíritu Santo se puede ver en su carácter? ¿Está usted sirviendo al Señor? Aquí está hablando de las obras de los creyentes. Y nuevamente les repito que no está hablando de la salvación. Hay cristianos que son bendecidos con ministerio, pero al cabo de un tiempo su ministerio no están creciendo, no están dando frutos, entonces les son quitados. Esta rama será cortada y va el labrador a poner o a limpiar una rama que sí está dispuesto a hacer crecer el ministerio, que está dispuesto a dar frutos. No se extrañe usted si usted tenía una posición en la iglesia y ya no la tiene. ¿Se ha preguntado por qué? Es que el pastor decidió quitarme de allí. No, hermano. Analice sus frutos. Mire qué estaba haciendo. La obra del Señor necesita hombres y mujeres que produzcan frutos, que estén dispuestos a trabajar, que no esperen a que los manden, sino que por su propia cuenta ven cosas que hay que hacer y sirven al Señor de corazón. El que no produce, la rama que no produce, el labrador la tiene que quitar, la tiene que cortar y poner a otra rama que sí dé muchos frutos. Pero las que están dando frutos, el labrador también tiene que limpiarla constantemente y podarla. ¿Y qué es eso? Quitar esos pequeños brotes, esas cosas que afectan el dar más frutos. Él las limpia para que lleven más frutos, mucho fruto. Él no solo quiere más fruto, sino mucho fruto. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿De qué lo limpiará? Hay cosas que afectan nuestras vidas, nos impiden producir frutos para el Señor. Pecados,
malas conductas, malas costumbres, rebeldía, desobediencia, altivez, orgullo. El Padre tiene que limpiar estas cosas, que quitar esas cosas de nuestras vidas para que nosotros verdaderamente demos fruto. ¿Y con qué la limpia? Miren el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que, hermano, somos limpios por la palabra de Dios para que demos frutos. ¿Qué le impide a usted desarrollar un ministerio con éxito? El Señor tendrá que quitar esos brotes. El Padre limpiará todo esto para que demos más fruto y muchos frutos. Hace unos meses, y lo pongo como un ejemplo para que se entienda más claro, tenía yo en mi jardín 3 plantas de tomate. Las limpié, las aboné, les quité los brotes secos, les puse, las coloqué para que crecieran bonito y las plantas no daban fruto. Comenzaron a florear, pero la flor se caía. Se le echó medicina para los insectos y las plantas no daban fruto. Estaban estorbando a otras plantas de ajíes que se habían sembrado junto a ellas. ¿Qué hice? ¿Qué hizo el labrador? Las quitó porque no dieron frutos. Las cortó. Así es en la vida cristiana. Cuando usted está ocupando posiciones, pero no está creciendo, no está desarrollando más allá de lo que debe, hay que quitarlo y poner a alguien que verdaderamente sí esté dispuesto a trabajar. Lamentablemente, este pasaje nos enseña que hay que dar frutos y el que no da fruto hay que quitarlo. Y los que dan fruto hay que limpiarlo. Cuando recordamos allá en Hebreos capítulo 12 y versículo 1, estorbos, pesos y pecado que nos asedia, hay que quitarlos para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De eso se trata. La vida cristiana no es sentados en un solo lugar. La vida cristiana es acción, es producir, es hacer cosas para la obra, es servir, es dar frutos para la obra, para la honra y gloria del Señor. Dice el versículo 1 aquí que la vid es Cristo. Yo soy la vid, o sea, el árbol, el tronco, y mi Padre es el labrador, el que cuida los pámpanos. Él está diciendo aquí que ya la vid no es Israel, ni es la religión, ni son las ceremonias. Él dice, yo soy la vid verdadera, tienen que estar en mí. Si ustedes quieren producir frutos, tienen que estar en mí. Pero estar en Cristo es andar como Él, andar con Él, caminar como Él e imitar las cosas de Cristo, según la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Israel era la vid. Ahora es Cristo, dice, yo soy la vid verdadera. Israel perdió su derecho a ser la vid porque no dio frutos. Salmo 88. Salmo 88. Mire lo que nos dice. Israel era la vid. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Ese era Israel. El Señor la sacó de Egipto, la trajo a las tierras productivas, pero ellos no quisieron dar fruto.
Describe a Israel como, como la vid de Dios en ese tiempo, pero era una vid vacía. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos hablan de Israel como una vid vacía. Por eso Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Israel perdió todo el derecho de ser la vid porque no dio fruto. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Israel se haya vuelto en una viña estéril porque no quiso dar frutos. Para que el hombre conozca fruto en su vida, tiene que estar unido a Cristo. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Israel despreció el pacto, no quiso hacer el trabajo, no dio fruto, pero esto nos fue encomendado a nosotros ahora. Gracias a Dios por eso, murió en la cruz. Cristo murió en la cruz para salvarnos, para que su iglesia tuviera ahora la responsabilidad de llevar frutos, de predicar el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación, de hacer la obra, de servir al Señor. Pero hay muchos cristianos que aún están vacíos. No entienden que hay que dar frutos. Solo hay dos grupos de personas aquí en este pasaje, los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Pero los que están en Cristo, los salvos, tenemos la responsabilidad de dar frutos. Estamos unidos a Cristo, así como la rama al tronco, pero debemos dar frutos. Que no le pase como las plantas de tomates mías, que ya no están, porque no dieron frutos. Aquí en este pasaje hay una tercera frase, además de fruto y mucho fruto, que se nos menciona 6 veces. Y es que esta es la forma en que debemos andar nosotros para dar fruto. Usted debe subrayar esta frase en su Biblia. Permaneced. Mire lo que nos dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en Cristo. Hermano, eso no es solo decir yo soy cristiano. Permanecer en Cristo es mantener una relación íntima con el Señor. Es mantener una comunión íntima con Cristo. Es hacer las cosas como Él dice en su palabra. Es obediencia a su palabra. Entonces y solo entonces estaremos preparados para dar frutos y más frutos. Miren el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo es glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Creo que no amerita tanta explicación esto, hermano. Lo que pasa es que muchas veces pasamos por encima de los pasajes de la Biblia y no nos detenemos a analizar lo que Cristo nos está diciendo. Permanecer en Cristo significa mantener una comunión constante, mantener una relación constante con Él todo el tiempo. Pero para mantener esa comunión constante debemos ser limpiados constantemente. Debemos confesar nuestros pecados al Señor para perdón y mantener una relación íntima con Él. Solo así estaremos en condición de dar frutos, más frutos y mucho fruto. Entendamos eso, hermanos.
Por eso muchas veces no avanzamos, no hemos entendido el evangelio. Por eso hay cristianos muy frescos y cómodos, que se parecen más al mundo que un verdadero cristiano, porque no hemos entendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Permaneced en mí. Solo así llevaremos mucho fruto. Hay cristianos que piensan que pueden vivir una vida en el mundo los días de la semana y luego llegan el domingo a la iglesia a servir supuestamente. Así no podemos dar fruto, hermano. La vida cristiana es una vida permanente. Todos los días de nuestra vida sirviendo al Señor para su honra y gloria. Sigamos adelante en nuestro ministerio sirviendo al Señor y dando frutos, muchos frutos y más frutos. Versículo 5 nos dice que así como una rama en el árbol está unida, como la rama de un árbol no puede dar frutos por sí sola, sino que está unida al tronco, así los pámpanos, o sea, nosotros debemos estar unidos a Cristo para entonces poder dar frutos y más frutos. Pero esa unión con Cristo depende de nuestra actitud, de nuestro carácter, nuestro crecimiento. Muchas veces nos hartamos de decir que somos cristianos, pero hay mucho más que hacer, hermano. De verdad, lo digo de corazón, hermano. No hemos entendido el mensaje. Pasamos años en la iglesia, pero no entendemos el mensaje. Nos emocionamos muchas veces, pero no hemos entendido el mensaje. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es una vida constante en Cristo. De la manera que recibisteis a Cristo, andad en él, dice Colosenses 2:6. Andad en él. Entonces estaremos en condición de dar fruto. Nuestra vida aquí, hermano, es produciendo frutos para el Señor. Mire una analogía de la parábola del sembrador en Marcos 4:8. Marcos 4:8. En Marcos 4:8 dice la palabra de Dios así. Dice, pero otra cayó en buena tierra, hablando de la parábola del sembrador. Pero otra cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, a 60 y a 100 por uno. Cayó en buena tierra. Hermano, usted cayó en buena tierra. Usted es salvo. Pero ¿cuánto está produciendo para el Señor? A eso se refiere este pasaje. Usted, la semilla cayó en buena tierra, pero usted tiene que producir al 30 por uno, dice, eso es producir fruto. Al 30 por uno. Al 60 por uno, eso es más fruto. Al 100 por uno, eso es mucho fruto. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros demos mucho fruto. En el versículo 5 ya de Juan 15 nos dice, permaneced en mí y yo en ti. Esto habla de una unión. Así como la rama está unida al tronco del árbol, asimismo nosotros debemos estar unidos para siempre con el Señor. Unidos. Esto refleja una unión. El versículo 7 dice, permaneced en mí y en mis palabras. Esto significa, además de la unión, obediencia a la palabra de Dios.
Vaya anotándolo, hermano. Versículo 9 dice, permaneced en mi amor. Este es un ejemplo de vida. Ese amor que nos enseñó el Señor. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa vida llena de amor hacia los demás. Es un ejemplo de vida. El versículo 10 dice, guarda mis mandamientos y permanecéis en mi amor. Nuevamente nos habla de la obediencia. Todos estos versículos están hablando de un estilo de vida en obediencia en Cristo. Entonces estaremos dispuestos y listos para dar fruto, más fruto y mucho fruto. Dice la palabra de Dios, y lo leemos conjuntamente, 15:8, versículo 15, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis mucho fruto, perdón, llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiere usted glorificar al Padre? Este versículo nos lo dice todo. Si llevamos mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. La pregunta es, ¿estamos nosotros glorificando al Padre? ¿Dónde están sus frutos? Pregúntese, haga una plana después de esta enseñanza, tome una hoja de papel y comience a escribir, ¿dónde están mis frutos? Y contéstese a sí mismo, ¿qué está haciendo usted por la obra del Señor? ¿Ha cambiado su carácter o su carácter sigue siendo el mismo? Porque si sigue siendo el mismo, no ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo en su vida. Esto se refiere al carácter, se refiere a la disposición, a la unión de nosotros con Cristo, a producir frutos para la gloria del Señor. ¿Cómo está nuestra vida? Pregúntese, ¿dónde están mis frutos? Y no deje que el Señor Jesucristo venga en cualquier momento a buscar los frutos y usted quede como la higuera estéril. Capítulo 15 y versículo 16. Mire, para terminar con esto. Capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí dice, hermanos, que el Señor nos ha elegido, no nosotros a Él, pero el Señor nos ha elegido para que llevemos fruto, y no tan solo fruto. Aquí dice, y permanezca. Note bien, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Se trata de dar frutos ahora, en este año y todos los años. Siempre debemos estar dando frutos para la gloria de Dios. Y esto corta de raíz a aquellos hermanos que dicen, yo tengo 50 años en la iglesia y yo salí a ganar almas y yo hice esto y yo hice el otro, que lo hagan otros ahora. Dice aquí que des fruto para que permanezca. Mientras estemos con vida en este mundo, debemos permanecer llevando frutos a la obra de Dios. Quiero terminar con esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? El Señor pasó y fue a la higuera estéril. 3 años dice que fue a buscar frutos y no encontró ninguno. No había fruto. Pero le dio un año más.
para que diera fruto, y si no, sería cortada. Acabamos de entrar en un año nuevo, otro año más de oportunidades para que nosotros demos frutos. Analiza tu vida. ¿Cuántos años has estado tú en la iglesia y dónde están tus frutos? ¿Será que el Señor ha venido todos estos años a buscar los frutos y tú no te diste cuenta? Y que el Señor te está dando este último año como una oportunidad para que tú des fruto. No sabemos cuándo va a venir el Señor, lo que sí sabemos es que el Señor vendrá pronto. ¿Vas a esperar como la higuera estéril sin dar fruto? ¿O vas a comenzar a dar fruto en este momento? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra, porque, Señor, en cada pasaje aprendemos y tú nos dices algo. Hoy entendemos que estamos en esta vida unidos a Cristo para dar frutos. Señor, perdónanos por no estarte dando frutos como tú te lo mereces. Perdónanos, Padre, por no entender tu evangelio, por no entender que nuestra vida aquí es una vida de servicio a ti. Perdónanos, Señor, y pon en nuestro corazón ese deseo de producir, no tan solo producir fruto, sino más fruto y mucho fruto al 100 por 1. Padre amado, bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de los que han estado conectados viendo estas enseñanzas y tócale su corazón para que entendamos de una vez por todas que nuestra vida es una vida de servicio. Tal como lo hiciste tú, Padre, cuando dijiste que tú no viniste a ser servido, sino a servir y a rescatar a los perdidos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos. Bendícelos a todos. Pon en el corazón a cada uno que hay que servir. Que echemos adelante. La obra es tuya, Padre. Nosotros tenemos que echarla adelante. Nosotros somos los pámpanos. Somos las ramas que tenemos que dar fruto. Pero unidos a ti siempre, Señor, para poder producir frutos. Y estemos dispuestos para esa poda. Porque si el labrador tiene que podarnos, tiene que arrancarnos brotes, aunque duelan, será mejor para que comencemos a dar fruto. Gracias, Señor, te damos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.